Bien, ya podemos iniciar. Mauro. Mauro. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Bárbaro, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 8ª Jornada Regional Zona Centro de CONAREC. En esta ocasión vamos a presentar interrogantes de miocardiopatía hipertrófica, pero antes queremos agradecer a Laboratorios Vagó, que son quienes nos acompañan y nos auspician en esta tarde, y por supuesto darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, profesionales, panelistas, expertos y público en general que nos están acompañando y que hace que esto tenga sentido. Primeramente voy a nombrar a cada uno de los coordinadores para ya después dar inicio a las primeras charlas. Quien les habla, soy Mauro Giovanelli, representante zonal de Rosario, de CONAREC Rosario. Soy residente de 4º año del Instituto de Cardiología Dr. Luis González Sabatier. Le damos la bienvenida también al Dr. Matías Zapata Hans, de representante zonal de Córdoba del Hospital de Clínicas, a la doctora María Eugenia Santillán, representante zonal de Santa Fe del Sanatorio San Jerónimo, y a la doctora Mayra Suárez, representante zonal de Entre Ríos del Hospital Justo José de Urquiza. Agradecemos también a nuestros panelistas residentes, a la doctora Brenda Filipón, del Sanatorio Santa Fe de la misma ciudad, y a la doctora Diana Piccini, del Sanatorio Adventista de La Plata de Entre Ríos. Hacer una mención especial y un agradecimiento especial a nuestros panelistas expertos de la ciudad de Córdoba, al doctor Luis Lema, al doctor Marcelo Col y al doctor Leonardo Atea, que muy gentilmente aceptaron acompañarnos esta tarde. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por estar presentes y vamos a dar inicio a la primera charla a cargo de la doctora Verónica Unrein, de la ciudad de Rosario. Ella es residente de 3er año del Instituto de Cardiología Dr. Luis González Sabatier y nos va a presentar cómo evaluar el riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. Así que le damos la bienvenida a la doctora y le damos la bienvenida a todos ustedes. Y muchas gracias por estar. ¿Ahí se escucha bien? Se escucha perfecto. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó mi compañero, soy Verónica Unrein, residente de 3er año del Instituto de Cardiología González Sabatier de la ciudad de Rosario. Bueno, inicialmente quiero agradecer a todos los organizadores de esta jornada por permitirnos a los residentes del espacio para el intercambio de ideas y de conocimiento. En esta oportunidad me toca tratar de responder al interrogante, como vemos en pantalla, ¿cómo evalúo el riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica? En función del tiempo y para que todos los oradores y los expertos invitados puedan participar, esta va a ser una charla medianamente corta, de 10 minutos de duración más o menos, donde vamos a ir viendo generalidades y puntos claves a tener en cuenta. Bueno, para comenzar, en Argentina la muerte súbita representa la mitad de las muertes de causa cardiovascular. En su mayoría, o en un 50% de los casos, estas ocurren en pacientes sin enfermedad coronaria conocida, es decir, en pacientes aparentemente sanos,
siendo esta su primera expresión. En cuanto a la incidencia a nivel mundial, va a ir variando de acuerdo a las regiones en donde se analice. Por ejemplo, en Francia vemos que tiene una incidencia de 32 pacientes por millón de habitantes al año, siendo mucho más alta en Estados Unidos, cercana a los 150 casos por por millón al año. Si consideramos en Argentina, esto ocurre aproximadamente en 40.000 habitantes al año, siendo esto en su inmensa mayoría fuera de centros asistenciales. La muerte súbita es una entidad que afecta más que nada a pacientes jóvenes, entre 45 y los 75 años, con un franco predominio del sexo masculino, aunque últimamente se está viendo una creciente en cuanto al sexo femenino, que representa hoy día un 35%. Es por todo esto que la muerte súbita representa un gran desafío y debemos nosotros concientizar a los pacientes y a la población en general para disminuir los factores de riesgo y también actuar en base a las implicancias emocionales, afectivas y la pérdida económica y para el sistema de salud que genera la pérdida de una vida tan joven. Bueno, ahora sí. Para ir introduciéndonos en el tema, primero vamos a definir a la muerte súbita. Según las guías de la Sociedad Europea, la muerte súbita es un suceso fatal, no traumático e inesperado, que sucede dentro de la primera hora tras la aparición de los síntomas en un sujeto aparentemente sano. En el caso de que la muerte no sea presencial, esta definición se va a aplicar cuando la víctima se encontraba en las 24 horas anteriores con un buen estado de salud. Y específicamente se habla de muerte súbita cardíaca cuando hay una afección cardíaca, ya sea congénita o adquirida, conocida en vida, que sea potencialmente fatal, o cuando en la autopsia se identifica una anomalía cardíaca o vascular que sea la causa probable de este evento, o cuando no se puede encontrar una causa extracardíaca y la causa rítmica sea la más probable. Cuando tratamos de dilucidar las causas de la muerte súbita, vamos a ver que difieren según el grupo etario que estemos analizando. Así, por ejemplo, en los jóvenes van a predominar las canelopatías y las miocardiopatías, incluyendo la miocarditis y el abuso de sustancias, mientras que en poblaciones de edad más avanzada predominan enfermedades crónicas y degenerativas como son las cardiopatías valvulares, insuficiencia cardíaca y, por supuesto, la cardiopatía isquémica. Estos pacientes, al ser muy comórbidos, es muy difícil por ahí ver o destacar cuál de todos estos factores es el que más contribuye a la muerte súbita, es decir, tienen múltiples causalidades, no es tan fácil decir uno. Ahora sí, entonces, para profundizar en el tema que nos reúne hoy, vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica como causal de muerte súbita cardíaca. Y la definimos a la miocardiopatía hipertrófica por el hallazgo de una hipertrofia ventricular izquierda que no es explicada por condiciones anormales de sobrecarga y que se asocia generalmente a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo debido al movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. En cuanto a un punto de vista histológico, se caracteriza por una hipertrofia cardiomiocitaria, desorganización miofibrilar, fibrosis miocárdica y enfermedad de la microvasculatura. En más de la mitad de los casos, el origen es genético y se encuentran afectados principalmente, o se encuentran mutaciones, en genes sarcoméricos. Y esta entidad tiene una prevalencia en la población general de un caso cada 500 personas, aunque puede ser mayor el diagnóstico si lo analizamos con pruebas genéticas, aumentando un caso cada 200 personas. De forma rápida, decimos que el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica se basa en la detección del aumento del grosor de la pared ventricular izquierda mediante cualquier prueba de imagen, ya sea ecocardiograma, resonancia o tomografía. Además de tener en cuenta que esta patología genera otros cambios fenotípicos que también vamos a evaluar en imágenes y que nos pueden ayudar al diagnóstico, como son anomalías en el aparato valvular mitral, fibrosis miocárdica, también anomalías electrocardiográficas y en la microcirculación. El valor del soporte para decir que un paciente tiene miocardiopatía hipertrófica en adultos es de 15 milímetros, en uno o más segmentos del ventrículo izquierdo. Lo mismo que en niños,
se toma un grosor de la pared ventricular que sea por encima a 2 desviaciones estándar de la media esperable para la edad. Y por último tenemos un diagnóstico familiar, que en este caso en familiares de primer grado de pacientes con miocardiopatías ya definidas, es decir, de más de 15 milímetros, que encuentren un ventrículo con un grosor de 13 milímetros o más sin una causa explicable. En ese caso vamos a hablar de una miocardiopatía familiar. Junto con el tromboembolismo y la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita es la principal causa de muerte en la miocardiopatía hipertrófica. La mortalidad de la miocardiopatía hipertrófica como entidad ha ido disminuyendo. En estudios más antiguos se creía que era de un 6% anual, más recientemente se ha visto un curso más favorable con en torno a un 2% anual, siendo la muerte súbita responsable del 0.8%. Gracias a registros Holter que se han obtenido en pacientes que sufren eventos de muerte súbita o a registros grabados en marcapasos o desfibriladores implantables, se ha visto que el bloqueo de completo, la fibrilación ventricular son las arritmias que más frecuentemente están relacionadas a la muerte súbita en estos pacientes, siendo obviamente la fibrilación ventricular la causa más importante. El sustrato de esta arritmia es una hipertrofia asociada con desorganización miofibrilar, lo que facilita el desarrollo de arritmias reentrantes y también secundarias a actividad desencadenada, por ejemplo, postdespolarización. Entonces, cuando nos presentamos a un paciente con el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, tenemos que evaluar qué condiciones clínicas o qué variables en este paciente van a aumentar el riesgo de sufrir muerte súbita. Entonces, por ejemplo, tenemos la edad. La mayoría de los pacientes sufren muerte súbita entre los 14 y los 35 años de edad, siendo muy rara antes de los 5 años. Por lo general, en 2/3 de los pacientes, la muerte súbita es la primera manifestación. Es por eso que los pacientes que se encuentran asintomáticos no implican un bajo riesgo de sufrir muerte súbita, pero sí aquellos que tienen presencia de clínica ya aumenta el riesgo, más que nada en pacientes que presentan disnea severa, que ya tienen una muerte súbita recuperada o que presentan síncopes previos. En el seguimiento de estos pacientes se ha visto que un 35% de pacientes que ha tenido muertes súbitas recuperadas intercurre con un nuevo evento arrítmico, lo mismo que un 5% de pacientes que tienen síncopes intercurre con otro nuevo evento arrítmico. En cuanto a los antecedentes familiares, se consideran un factor de riesgo cuando la muerte súbita ocurre en presencia de un familiar de primer grado, antes de los 40 años de edad, sin diagnóstico de miocardiopatía, o a cualquier edad con diagnóstico de miocardiopatía. Bueno, de síncopes va a hablar más adelante mi compañero, pero debido a su múltiple causalidad y su difícil interpretación en pacientes que tienen miocardiopatía, se considera que aumenta el riesgo cuando sufren varios eventos en un lapso de 6 meses. Lo mismo que las arritmias, los pacientes con documentación de taquicardia ventricular no sostenida durante el Holter tienen un 30%, perdón, tienen 4 veces más riesgo de sufrir muerte súbita cardíaca que otros pacientes. En pruebas ergométricas, como vemos, la respuesta normal durante el ejercicio con una progresiva hipotensión o una incapacidad de aumentar la presión arterial sistólica implica un factor de riesgo para estos pacientes, siendo en un 30% más que en la población general. Y por último, las dos últimas variables a tener en cuenta es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, obviamente, medida por ecocardiograma, con valores pico mayor a 50 milímetros de mercurio, sea en basal o mediante maniobra de Valsalva, aunque cifras de 30 milímetros de mercurio ya nos deben hacer sonar una alarma. Y por último, el realce tardío con gadolinio, la resonancia magnética, que para muchos autores es el factor predictor más importante de muerte súbita en estos pacientes. Se han intentado estipular varios porcentajes de masa ventricular afectada, siendo un 10 a un 15%, digamos, el valor de corte. Todos estos, para ir redondeando, todos estos factores están englobados en la calculadora de riesgo de muerte súbita cardíaca, que disponible en internet obviamente, y dividen a los pacientes en 3 grupos, de bajo, intermedio y alto riesgo. Esta calculadora obviamente no se aplica a pacientes que ya presentan una fibrilación ventricular constatada o taquicardia ventricular sostenida,
estos pacientes entran en lo que sería el grupo de prevención secundaria y ya tienen una recomendación clase 1 del desfibrilador, pero el resto de los pacientes con estos factores de riesgo, vamos a ir viendo que se estima el riesgo a los 5 años y cuando es menor al 4% no se encuentra recomendado el implante del desfibrilador, que es el gold estándar, y en mayores del 6% es una recomendación 2A, es decir, que es muy razonable. Para ir cerrando, porque creo que el tiempo ya está justo, vamos a decir que la fibrilación ventricular es la causa más común y puede ser prevenida de muerte en estos pacientes. Todos los pacientes deben ser valorados y estratificados, y a pesar de que, como decimos, el desfibrilador es la terapéutica apropiada, no debemos dejar de tener en cuenta que estos pacientes sufren alto riesgo de complicaciones relacionadas al dispositivo, sobre todo terapias inapropiadas, complicaciones con el implante e infecciones, lo que hace que debamos valorar responsablemente la indicación a la hora de poner un desfibrilador. Muchas gracias. Bueno, doctora, excelente exposición, muchas gracias. Y en función del tiempo vamos a dar lugar a la segunda charla. Recordamos que la dinámica de esta sesión va a ser, vamos a dar las tres presentaciones, finalmente la presentación de un caso clínico para ya dar lugar a los comentarios de expertos y de las preguntas del público. Así que vamos a darle lugar a la segunda charla, que va a estar a cargo del doctor Marcelo Sangripanti, y va a presentar síncope en miocardiopatía hipertrófica. Así que, Marcelo, te damos la bienvenida y si querés compartir. Dale, me comparto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno. Cuando Muy bien, quieras. Bueno, perfecto. Mi nombre es Sangripanti Marcelo Nair, soy médico residente de cardiología del Instituto Modelo de Cardiología aquí en Córdoba. Voy a hablar de síncope en miocardiopatía hipertrófica. Bien, creo que todo para hablar de esta entidad hay que definir bien lo que es un síncope, teniendo en cuenta que esto es la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria, la cual es de inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea y completa. Habiendo dicho esto, ya de causa de hipoperfusión, bien, destacamos los cuadros epilépticos, los cuadros psicógenos, y diciendo que es de recuperación espontánea y completa. Cuando hablamos de lo que son tipos de clasificaciones, tenemos en cuenta que muchas veces no solamente un mecanismo me genera el síncope, sino que son muchos mecanismos que confluyen entre sí y me dan el cuadro clínico, teniendo en cuenta que el común denominador de esto es el hipoflujo global cerebral transitorio. Bien, tenemos dos grandes grupos que son el síncope por alteración autonómica y los tipos cardiogénicos. Los de síncope por alteración autonómica son los neuromediados, bien, donde ellos se produce una alteración transitoria de los mecanismos autónomos de regulación cardiovascular, donde me va a dar donde me pueden dar las causas de síncopes vasovagales, que puede ser por estrés ortostático, que son esos pacientes que están mucho tiempo de pie, que se empiezan a poner pálidos, sudorosos, nauseosos y psicópan, o por antes de emociones, o como están situacionales a posterior a accesos de tos, micción o defecación, o aquellos que tienen hipersensibilidad del seno carotídeo. Y después tenemos los síncopes de hipertensión ortostática, que se diferencian de los neuromediados, de donde tenemos una alteración primaria, tanto de arteria y inervación de las mismas, como pueden ser por la alteración como diabetes, Parkinson, que te generan una disautonomía primaria, o secundaria a drogas que pueden alterar la volemia, generándome estados hipovolémicos, o que me inhiban todo lo que son el mecanismo de vasoconstricción. Bien, después tenemos los síncopes cardíacos, que tenemos los arrítmicos, que son los más frecuentes, y los estructurales. Dentro de los arrítmicos, tenemos en cuenta que las bradiarritmias, que algo como la enfermedad del nodo sinusal, bloqueos AB, o las traquearritmias como supraventriculares, que pueden ser taquisupra o FA, o ventriculares como son la FB y la TB. Y las estructurales pueden ser en aquellas que se dan en contexto de una isquemia, un infarto, una estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica, los tumores cardíacos también pueden ser enfermedades de los grandes lechos vasculares, como puede ser un TEPA o una disección. Vamos a centrarnos en la miocardiopatía hipertrófica, que mi compañera ya los definió, pero recordémosla que es aquella que decimos que es un ventrículo izquierdo hipertrófico,
no dilatado, en ausencia de una enfermedad cardíaca sistémica que me puede explicar este cuadro, como puede ser una estenosis cerebral aórtica o una hipertensión arterial sistémica librada al sistema natural. Se divide en dos grandes grupos, ¿bien? La obstructiva y la no obstructiva. La obstructiva, que la más frecuente es la subaórtica, ¿bien? Y la medioventricular, que es el 5% restante, y la no obstructiva, que puede cursar con fracción de eso normal o supernormal, y la alterada, ¿bien? Ahora bien, para entender lo que genera la hipertrófica, nos basamos en el modelo fisiopatológico basado en la isquemia, donde ten en cuenta que en un miocardio hipertrófico no solamente voy a encontrar un miocardiocito que está abigarrado, que está en una situación de una arquitectura que es desorganizada y caótica, sino que también en el 70% de estos pacientes se ha objetivado que tenemos alteraciones en las arteriolas, bien que penetran el miocardio, que se caracteriza por tener una hiperplasia de la media, que me genera esto que se llama un remodelamiento microvascular. Esto, a su vez, me genera una disfunción microvascular, que se cree que esta es la causante de múltiples y constantes isquemias, silentes probablemente, que me generan isquemia miocárdica, que el ventrículo responde mediante lo que es una fibrosis, bien, y un remodelamiento. La fibrosis y el remodelamiento me va a generar lo que es un cuadro, un escenario perfecto como sustrato anatómico para lo que son las arritmias, lo cual me puede dar la muerte súbita, y como así también una fibrosis de miocardio que me va a generar un ventrículo que es rígido, que me va a llevar a una disfunción tanto diastólica como sistólica, que es la caracteriza la hipertrófica, a una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, en la fisiopatología del síncope de origen cardíaco, me basé en lo que es la fórmula de gasto cardíaco, que si recordamos es frecuencia cardíaca por volumen latido, que a su vez está regido por lo que es la precarga y la contractilidad. Vamos a tener que todo lo que me altere, ya que dijimos que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen minuto, todo lo que me baje el volumen latido me va a producir el síncope por hipoflujo. Bien, puede ser arrítmico, como dijimos, por una TB o una FB, que es donde se produce esto. Bien sabemos que voy a tener un volumen latido que no es efectivo, un pulso que no es efectivo, por ende baja el volumen latido, baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial, y esto me genera el síncope por hipoflujo cerebral transitorio. Ahora bien, si tenemos la cuestión por alteración de gradiente, que es la segunda causa del síncope en la hipertrófica, vemos aquí en las imágenes que tenemos a la izquierda un tabique que no está hipertrofiado y a la derecha un tabique que sí está hipertrofiado, en donde toda alteración que me genere un volumen, un diastólico disminuido, como por ejemplo aumentos de la frecuencia cardíaca, todo lo que me baje la precarga, como por ejemplo maniobras de Valsalva, esfuerzos, por ejemplo, en un ventrículo que tengo poco volumen de por sí, porque tengo una cavidad que es más chica de lo normal, esto me genera, al contraerse, un aumento de gradiente ahí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se genera una tal presión que me arrastra la valva anterior mitral, produciéndome lo que es el movimiento anterior-sistólico. Esto me baja el volumen que sale del ventrículo, de vuelta, baja el volumen, baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial, se produce el síncope. Por ende, por ejemplo, paciente que tenemos en una esquina, que se lo acelera porque se puso el semáforo en verde o un auto lo apura, corre síncopa. ¿Por qué? Se me aumenta la frecuencia, de vuelta, se me aumenta la frecuencia cardíaca me baja lo que son el tiempo diastólico, esto me baja el volumen diastólico, y por ende todo lo que me baja la precarga va a producir aumento de gradiente, y el aumento de gradiente, recordemos, me produce el síncope. Bien, hay un eco con un tabique hipertrofiado. Ten en cuenta también otra de las relaciones que podemos tener, que es el síncope de la hipertrófica, la fibrilación auricular, que no es algo menor, ya que vemos que el 7,5 y el 43% son, de estos pacientes pueden tenerlo. Es mal tolerada debido a las frecuencias cardíacas elevadas, que en el caso de la FA de alta respuesta, y las formas paroxísticas o permanentes van a llevar a riesgo elevado de cardioembolismo y de IC. Bien, los predictores, las aurículas de más de 45 milímetros, o de 28 centímetros cuadrados son el mejor predictor, y hay que tener en cuenta de que por sí la miohipertrófica es un predictor para generar fibrilación auricular. Algunos tips como recomendaciones que se dan como clase 1, que en todo paciente que tenga FA y miohipertrófica se recomienda la anticoagulación con los anticoagulantes nuevos, bien, y en segunda línea los antivitamina K, que si lo comparamos con líneas guías que son argentinas, estas tener en cuenta que son líneas americanas del 2020, si comparamos con la línea argentina, que era del 2016, indicaba los antivitamina K como primera línea, es para comparar más que todo. Y otro punto que me pareció importante en esta, como clase 1, que si decidimos controlar el ritmo, la frecuencia en estos pacientes, perdón, ten en cuenta los beta bloqueantes, el veranpamil y el diltiazem, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Entonces recordemos, como causa de síncope, la hipovolemia, los bloqueos auriculoventriculares, la disfunción del nodo sinusal, la TB, todo lo que me obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que ya va a estar aumentado en este caso, y los reflejos vasculares normales son lo que me queda. Si tengo un paciente con hipertrófica,
no debo recordar lo que ha dicho mi compañera. Como prevención secundaria, si hizo una muerte súbita, una TB o una FB, como clase 1 está recomendada colocar el CDI, y en el caso de que no, podemos tener algunas de estas opciones, como aquí aparece el síncope no explicado, un familiar de muerte súbita que ha detenido, un ventrículo izquierdo que esté masivamente hipertrofiado, o un aneurisma de Apex, o una FEI menor al 50%. Si tengo esto, como clase 2A, está recomendado la indicación del CDI, y en el caso de que no, y tengo un paciente con hipertrófica y en uno de los controles me sale en un holter que tengo una TB no sostenida, bueno, ahí veo si es un niño, me valoro como clase 2A la indicación del CDI. Como clase, si es un adulto, va a tener clase 2B la indicación del mismo. Y en el caso que no tengamos una TB, pero quiero estudiar más aún el paciente y veo en una resonancia que tengo un realce tardío que me abarca gran parte del ventrículo, abrir los ojos y tener en cuenta que es también clase indicación 2B para colocación de un CDI a estos pacientes. Bien. En conclusión, el síncope en la mía hipertrófica es un factor de riesgo independiente de muerte súbita, eso que tiene que quedar en claro. Hay que estudiar los síncopes no son eventos aislados y pasarlos por arriba, bien, y siempre que tengamos un paciente con muerte y con mía hipertrófica y un síncope, sacar el score de riesgo el riesgo de muerte súbita con el score de riesgo que tenemos, bien, hay que tenerlo en cuenta y llevar a cabo un correcto seguimiento del paciente con todos los pequeños cosas que hemos nombrado previamente. Bien, así que bueno, gracias por su atención, espero les haya servido. Bueno, doctor, muchas gracias. Excelente presentación también. Y muchas gracias por respetar el tiempo. Vamos a pasar a la tercera y última charla de la noche, previo a pasar al cierre con el caso clínico. En esta ocasión vamos a presentar a la doctora Brenda Miglioli. Ella es residente de tercer año del Hospital San Martín de Entre Ríos y nos va a presentar qué nos aportó el Explorer. Así que buenas tardes, doctora, y le damos paso para que comience la charla. No se le escucha, doctora. ¿Quiere activar el micrófono? Ahí. Ahí se escucha. Perfecto. Bien. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Brenda Miglioli, como dijo mi compañero. Soy residente del Hospital San Martín, del Servicio de Cardiología, y en esta oportunidad voy a hablar del estudio Explorer, que evaluó eficacia y seguridad de un fármaco nuevo, como es el mavacamten, en pacientes adultos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Como sabemos, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad heterogénea que tiene múltiples mutaciones genéticas de proteínas sarcoméricas que se van a manifestar fenotípicamente con un miocardio engrosado. Perdón, ¿ustedes ven las diapositivas? Estamos en el título. No te Ah, estaría... no estaría avanzando, no sé por qué. Ahí está. Ahí pasó. Bien. La miocardiopatía hipertrófica, entonces, como les decía, se caracteriza por un ventrículo izquierdo engrosado, no dilatado, sin asociación a ningún otro trastorno cardíaco o sistémico capaz de provocar esa hipertrofia del bebé. En el tratamiento actual, como bien sabemos, en la parte farmacológica se va a centrar en el alivio sintomático con bloqueadores beta, bloqueadores de los canales de calcio no dihidropinídicos y la disopiramida, que es un antiarrítmico clase 1A. ¿Qué sabemos, digamos, de la parte farmacológica hasta el momento? La idea, digamos, de la revisión es ver qué fármaco específico de enfermedad específica se maneja actualmente. Para hablar un poco de la historia, tenemos el estudio Pioneer, que es previo al estudio Explorer, que ya probó el tratamiento con mavacamten en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y se vio mejoras en los gradientes del tracto de salida después del ejercicio, la capacidad de ejercicio y los síntomas, y en general fue un fármaco bien tolerado. El estudio Explorer se publicó en la revista Lancet en agosto del 2020
Es un estudio randomizado, doble ciego, fase 3. Se llevó a cabo en un periodo de tiempo desde mayo del 2018 a julio del 2020. ¿Qué se hizo? Se asignó a 251 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva significativa, es decir, que tenían un gradiente pico en el tracto de salida más de 50, como ya vimos, que estaban sintomáticos en una clase funcional 2-3, aleatorizados a recibir 1 a 1 mavacamten versus placebo, este fármaco en dosis de tutilación creciente durante 30 semanas. El mavacamten es un fármaco nuevo en su clase, es fármaco específico de esta enfermedad y lo que tiene como objetivo es inhibir la miocina cardíaca. Sabemos bien que en la miocardia hipertrófica hay una hipercontractilidad, hay una alteración de la relajación, hay una desregulación del metabolismo energético donde más fuentes de actina y miocina, como vemos en la diapositiva, están activas. La introducción de mavacamten sería reducir esos puentes de actina y miocina activos, disminuir la contractilidad, mejorar la compliance, mejorar esa circulación energética y por ende mejorar el llenado en estos pacientes. El estudio tiene como objetivo primario un compuesto que es el consumo pico de oxígeno en la ergospirometría de más de 1 punto de litros kilo minuto. Se escucha muy mal. Hola. Sí, doctora, continúe. Bien. Y una reducción de por lo menos de una clase en la clase funcional. O un compuesto de más de 3 mililitros kilo minuto en la ergospirometría y un empeoramiento en la clase funcional. Como endpoint secundario, se vio post ejercicio los gradientes a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo desde la línea basal de estos pacientes hasta las 30 semanas, el consumo pico también basal y hasta las 30 semanas, mejoramiento de la clase y 2 encuestas, que es el Kansas City, las hemos utilizado entre los estudios que ya conocemos, y un interrogatorio también para el ¿Qué podemos ver de los grupos de ambas ramas? Grupos que son bastante heterogéneos entre ambas ramas, mavacamten y placebo. En general, lo que se pudo ver del estudio es que en ambos grupos eran más pacientes de sexo masculino, que menos pacientes se presentaban con el antecedente de fibrilación auricular. Puede ser un punto débil analizar, como ya vimos en la presentación anterior y bien dijo mi compañero, es muy frecuente la fibrilación auricular en estos pacientes. Con respecto a los parámetros basales de ecocardiográficos, la verdad que los dos grupos eran bastante homogéneos. Y sí, otra de las piedras, digamos, más débiles del estudio es que ningún paciente estaba tratado con isopiramida y la clase funcional era entre 2 y 3. No había pacientes con sintomatología un poco más avanzada. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Un compuesto, digamos, de un aumento de 1.5 milímetros kilo en el consumo pico de oxígeno en la ergospirometría y por lo menos la reducción de un punto en la clase funcional se dio en el 37% de los casos comparado con el 7% en placebo. Y los 2 puntos de 1.5 y 3 sin esperar la clase funcional se presentó en el 20% de los casos comparado a un 8% frente a placebo. El endpoint secundario evaluado fue siempre favorecedor a la rama de mavacamten con respecto a placebo. Estas son las curvas que nos muestran las mediciones de gradiente del tracto de salida a los pacientes en rama de mavacamten y se ve el claro beneficio. Esto también es el análisis por grupos de estos gradientes medidos durante esas 30 semanas favoreciendo al mavacamten. Otra pata fundamental dentro de la miocardiopatía hipertrófica son 2 predictores que bien sabemos que a largo plazo exponen un poco en datos que tienen estos pacientes, como son el NT-proBNP y la troponina I. Y se vio en este estudio el descenso ya al comienzo, digamos, o sea, se ve en las gráficas, ya se empieza a desprender desde el inicio la rama de mavacamten a favor de este fármaco. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los eventos de seguridad del fármaco?
Y bien cabe recalcar que el 97% de los pacientes cumplió el tratamiento durante las 30 semanas. El detalle que es no menor, 7 pacientes presentaron una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo que obviamente después se recupera con el lavado del fármaco. Que podemos concluir que destacan los beneficios del tratamiento específico de la enfermedad, como es la miocardiopatía hipertrófica, y el tratamiento con mavacamten fue bien tolerado y superior al placebo para todos los criterios de valoración, cuando fueron primarios y secundarios. El 37% alcanzó más de por lo menos 1,5 kilos por minuto en la ergospirometría, redujo por lo menos la clase funcional, y el 20% tuvo un combinado de por lo menos haber aumentado más de 3 mililitros por minuto en la ergospirometría, con un aumento en la clase funcional o no empeoramiento, especialmente en pacientes más de 65 años y sin tratamiento con beta bloqueante. Lo que sí queda evaluar es el efecto según variantes genéticas, porque sabemos en esta patología no todas las veces podemos llegar a lo tan específico, y el tratamiento asociado a movimientos invasivos, como bien ya conocemos. Lo otro a destacar es que estos pacientes que presentaron como efecto adverso una disminución de la fracción de sección, que fue reversible con el lavado del fármaco alrededor de las 8 semanas, pero esto nos indica que necesitaríamos precaución en la titulación y que es una opción terapéutica nueva que requiere más investigación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y para finalizar con el segmento de charlas y presentaciones, vamos a presentar finalmente el caso clínico a cargo del doctor Agustín Viñati, residente de primer año del Hospital José María Cuyen de Santa Fe. Le damos la bienvenida. Recuerden que al finalizar la presentación del caso vamos a comenzar con las preguntas y respuestas y la charla de expertos. Así que, por favor, a la hora de realizar las preguntas, ser ordenado, vamos a hacerlo de forma levantando la mano y posteriormente se le va a dar la palabra tratando de ser lo más ordenados posible. Ya que no tenemos disponible el chat en esta ocasión. Así que bueno, buenas tardes, Agustín, y cuando quieras comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecerle la oportunidad de dejarnos presentar el caso y agradecer a todos los asistentes por la atención. No sé si se ve bien la diapositiva y si se escucha bien. Sí, perfecto. Les pedimos a todos, por favor, que tengan los micrófonos silenciados para después poder hacerlo lo más ordenado posible. Gracias. Bueno, muy bien, como me presentaron, mi nombre es Agustín Viñati, soy residente del Servicio de Cardiología del Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Vamos a presentar un caso de hipertrófica que ingresamos al servicio hace poco tiempo. Se trata de una paciente femenina de 28 años con antecedentes síndrome de Noonan, diagnosticado en la infancia. Tenía antecedentes familiares de una madre con síndrome de Noonan y una hija, la cual falleció a los 2 años de edad por muerte súbita con diagnóstico también de miocardiopatía hipertrófica y otra cardiopatía congénita con la cual no contamos más datos. Ella fue diagnosticada de miocardiopatía hipertrófica en la infancia, nunca había sido tratada y consultó por un cuadro de 15 días de evolución caracterizado por disnea en clase funcional 2, asociado a dolores centrotorácicos punzantes, los cuales seguían con el reposo. Refería además presentar registros febriles el último mes previo a la consulta, por los cuales consultaba en centros de salud, donde era medicada con medidas antitérmicas, sin foco aparente, negaba síntomas respiratorios, digestivos o contacto con pacientes COVID. Al examen físico se encontraba normotensa, se encontraba febril con una temperatura de 38 años, presentaba una talla de 140 centímetros, un peso de 38 kilos, se constató una cavidad oral en mal estado, un tórax en pectum excavatum, tenía hiperterorismo, que es la separación de los cantos oculares, un cuello corto y ancho, no presentaba rales, signo de insuficiencia cardíaca, sí presentaba ruidos normofonéticos, un soplo aórtico 3/6, óvulos sistólicos, irradiado al cuello que aumentaba con maniobras de Valsalva. Presentaba un electrocardiograma bastante particular,
con un ritmo sinusal, un eje en menos 120, una frecuencia de 85, un segmento PR de 210 milisegundos que le daban para un bloqueo auriculoventricular de primer grado, un QRS de 120 milisegundos, un STT nivelado con T negativas en B1 y B2, ondas P aumentadas en voltaje, con signos indirectos de sobrecarga auricular derecha, como el signo de Peñarosa-Tranchesi, como vemos en B1. También sobrecarga franco, signo de sobrecarga del ventrículo derecho, con S profundos en B6 y R en B1. Presentaba también melladuras en lo que es cara lateral, en D1 y ABL, que podrían ser compatibles con fibrosis de la cara lateral. En nuestro centro, como la paciente consultó en una época de incidencia alta de COVID, a todo paciente que consultaba por disnea se le realiza una tomografía de tórax. En este caso no se evidenciaron infiltrados, derrames, redistribución de flujo, ni hallazgos radiológicos compatibles con COVID-19. Al laboratorio no había mucho para destacar, acá les dejo los valores. Sí tenía una anemia normo-normo con hemoglobina 9,8. Y se le realizó un ecocardiograma transtorácico, acá vemos un paraesternal largo, se informaba un ventrículo izquierdo de diámetros levemente disminuidos, un diámetro diastólico de 35, un sistólico de 19. Si observamos aumento de los espesores parietales, comprometían el ventrículo de forma asimétrica, teníamos un septum con una medición de 24, una relación del septo pares posterior de 3. Las cavidades derechas no estaban dilatadas, sí tenía un ventrículo derecho con espesor aumentado de su pared libre de 6.5 milímetros. Y acá también observamos la presencia de movimiento anterior sistólico. En una vista apical de 4 cámaras veíamos una aurícula izquierda levemente dilatada, un diámetro de 38, una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, una fracción de eyección del 70%, una función sistólica del ventrículo derecho conservada también con un TAPS de 20, sin insuficiencia tricuspidia. La válvula mitral tenía una válvula posterior que se comportaba como con oponente, obviamente la presencia del movimiento anterior sistólico, y sí veíamos en lo que es la cara auricular, tanto de la válvula anterior como de la posterior, imágenes hiperrefringentes, poco móviles, pequeñas, compatibles con vegetaciones. Una anterior de 10 por 4 milímetros y una posterior de 7 por 6 milímetros. No producía compromiso paravalvular. En una vista apical de 5 cámaras obtuvimos un gradiente máximo a nivel medio ventricular de 81 milímetros de mercurio y acá vemos la imagen típica en daga. Una severa obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, constatamos también la presencia de disfunción diastólica de grado 1, ahí vemos un patrón de relajación, un patrón transmitral de relajación prolongada, una desaceleración de la onda E de 240, y en el Doppler tisular teníamos una velocidad de la E' tanto septal como lateral de 3 centímetros por segundo, y una relación de E sobre E' de 35 que nos daba para restrictivo. Realizamos también una técnica de strain que nos dio un strain longitudinal sistólico deteriorado. Le realizamos también una resonancia cardíaca que confirmó los hallazgos por ecocardiografía con los mismos diámetros y los mismos flujos, ¿sí? Una severa hipertrofia del septum y la misma fracción de eyección que nos informaba de 72. Y sí teníamos un vacío de flujo a nivel medio ventricular que confirmaba la obstrucción. En lo que son las secuencias de realce tardío, teníamos realce tardío de reemplazo a nivel septal, anterior basal y compromiso difuso septal medial, compatible con la fibrosis. La paciente evolucionó febril por las primeras 48 horas de internación, realizamos 2 hisopados para COVID, los cuales fueron negativos, inició seguimiento por clínica médica, solicitamos hemocultivos por 3, que fueron 3 de 3 positivos a Streptococcus paradoni, el cual es una subespecie de Streptococcus viridans, por lo tanto ya tenemos 2 criterios mayores para endocarditis, el microbiológico y por ecocardiográfico, con el síndrome febril uno menor, podemos hablar de una endocarditis infecciosa definida. Iniciamos tratamiento con antibióticos, ceftriaxona, posteriormente rotamos a cefalotina por ser la cepa sensible a penicilina, completó tratamiento con vía oral con amoxicilina, cumpliendo 28 días totales de tratamiento antibiótico. Iniciamos tratamientos con betabloqueantes, atenolol, y la llevamos a la dosis máxima tolerada por la paciente, con una mejoría sintomática, evolucionando a febril y sin disnea. Bueno, para hablar un poco del síndrome de Noonan,
Es un síndrome hereditario autosómico dominante, es relativamente frecuente, se da entre 1 a 5.000 nacidos vivos. Se da por mutaciones que codifican las vías de señalización de la RAS-MAC, que son factores de crecimiento y están englobados dentro de lo que son las rasopatías. Dentro de todas estas mutaciones, el gen de la RAF1 es el más asociado a miocardiopatía hipertrófica, no es una hipertrófica sarcomérica, por lo tanto. Tiene una triada típica que se da por anomalías craneofaciales, cardiopatía congénita y talla baja. Bien, acá tenemos una imagen del fenotipo y dentro de los rasgos craneofaciales destacan una facie en triángulo invertido, que es una frente amplia con una barbilla estrecha, baja implantación de las orejas, hiperterrorismo, ptosis palpebral, cejas arqueadas y cuello corto. A nivel cardiovascular, el hallazgo más frecuente de todos es la estenosis pulmonar con válvulas displásicas, que se ve en un 50-60%, seguido por la miocardiopatía hipertrófica en un 20%. Podemos tener defectos del septum auricular y ventricular, que se dan más que nada a edades muy tempranas, estenosis de la rama de la arteria pulmonar, anomalías de la válvula mitral, sobre todo elongaciones de las valvas con anomalías anatómicas del aparato cordal. Esto puede ser un sustrato para la endocarditis infecciosa, coartación de aorta y menos frecuentemente tetralogía de Fallot. El ECG suele ser patológico, suelen tener QRS ancho con defecto de la conducción intraventricular, complejos negativos en precordiales y desviaciones del eje, sobre todo a la izquierda. Bien, si bien hay poca literatura en adultos de lo que es síndrome de Noonan y hipertrófica, este es el trabajo más importante que se realizó en 112 pacientes adultos de varias familias con Noonan, descubrió que el 20% del Noonan se asocia a hipertrófica, que se diagnostica en promedio a edades más tempranas de los que diagnosticamos habitualmente una hipertrófica. Esto tiene que ver con la búsqueda de otras cardiopatías congénitas asociadas, y si bien la supervivencia del Noonan sin ningún tipo de cardiopatía es similar a la población general, cuando hay hipertrófica baja alrededor del 71%. Acá vemos que de esos 112 pacientes, 3 murieron por insuficiencia cardíaca terminal relacionada con la miocardiopatía hipertrófica. Y si comparamos una miocardiopatía hipertrófica no sindrómica con la del Noonan, vemos que lo que son los espesores, los diámetros y las obstrucciones del tracto de salida, no hay diferencia. Sí hay diferencia en lo que decíamos de la edad, que sí es significante. Bueno, acá vemos la curva de Kaplan-Meier, que vemos lo mismo. Cuando en un Noonan tenemos hipertrófica, la supervivencia se separa bastante, baja más. Y cuando comparamos una hipertrófica no sarcomérica, es decir, del Noonan con la sarcomérica, vemos que la del Noonan sí tiene menos supervivencia, aunque esto estaría relacionado con la presencia de otras cardiopatías y la necesidad de cirugías. Bien, en conclusión, la hipertrófica en el Noonan la diagnosticamos de edades más tempranas. El Noonan con miocardiopatía hipertrófica tiene más mortalidad que un Noonan sin hipertrófica, y el pronóstico de una hipertrófica con Noonan es peor que de un paciente con Noonan no sindrómica. Dos palabras de lo que es la endocarditis en miocardiopatía hipertrófica. Es una complicación que está descrita en hipertrófica aproximadamente en el 4 al 5%. En nuestro país se realizaron los estudios EIRAS, lo cual dio una incidencia algo menor. Se localiza más frecuentemente en la válvula mitral. Esto en el Noonan por las alteraciones anatómicas podrían ser todavía mayores, más probable que se localicen a este nivel, y que está relacionado con la presencia de la obstrucción del tracto de salida y una aurícula izquierda dilatada, como era el caso de nuestro paciente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor. Y así finalizamos el segmento de presentaciones. Vamos a dar lugar a los panelistas residentes y expertos para que inicien la discusión y el intercambio, mientras vayan surgiendo preguntas para realizarle a los mismos. Así que muchas gracias, Agustín, y bienvenidos nuevamente los panelistas. Si quieren comenzar a expresarse, a preguntar, sean bienvenidos. Perdón, yo quería quería dirigir una palabra a Agustín Miñati. Sí, cómo no, adelante. ¿Qué tal? Yo soy Brenda Filipón de la ciudad de Santa Fe, del Sanatorio Santa Fe. La verdad, re lindo caso, muy interesante. Muchas patologías que bastante difícil de tratar todos juntos en un solo paciente. Una historia bastante difícil de vida, la madre, la hija con una muerte temprana. Y bueno, quería preguntarte cómo había evolucionado, qué tratamiento habían aplicado y cómo está la paciente ahora.
porque la verdad que la recibieron en un contexto muy complicado de la ciudad, donde estábamos con alta incidencia de COVID, y haber diagnosticado una endocarditis infecciosa en una paciente con tantas patologías de base no debe haber sido nada sencillo, y me gustaría saber cómo fue el seguimiento, cómo evolucionó. Hola Brenda, buenas tardes. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, la paciente la verdad que evolucionó muy bien, le dimos el alta no hace mucho. Ella es en verdad de San Javier, se sigue con su cardiólogo de cabecera, que es la que la diagnostica la hipertrófica. Por haber evolucionado disneica es la que la deriva a nuestro nosocomio. Y la verdad que si bien en un primer momento nos fuimos por el tratamiento de esa obstrucción del tracto de salida, interpretándolo como insuficiencia cardíaca y disneica, la verdad que la fiebre nos orientó a otra cosa. En primer momento de cabeza pensamos en COVID por ser la pandemia, lógicamente. Pero bueno, con los 2 hisopados negativos y con la ayuda del servicio de clínica, y siendo que por suerte las vegetaciones se veían incluso por ecocardiografía transtorácico, nos ayudó bastante eso, y también, bueno, obviamente el hemocultivo para un germen típico, llegamos a ese diagnóstico. Y además, bueno, la respuesta fue muy buena, tanto el betablocante como la antibiótico-terapia. La paciente en muy poquitos días ya se sentía mejor, ya caminaba por el hospital sin ningún tipo de disnea, así que bueno, nos pusimos muy contentos todos, y bueno, la estamos esperando por control por ambulatorio también con el servicio de infectología, digamos. Buenísimo. Y te quería preguntar si habías recibido interconsulta con el servicio de cirugía cardiovascular por la patología que tiene ella, y por qué se había decidido la elección de atenolol, siendo que por ahí son recomendables el propanolol o el sotalol de estar disponible, siempre evaluando, por supuesto, el contexto de la paciente y la disponibilidad monetaria de la cual ella disponga para alcanzar estas medicaciones. Pero bueno, ¿por qué habían elegido ese tipo de medicación? A veces, depende de la disponibilidad del centro, ¿sí? Yo sé que ustedes son un hospital, por ahí los pacientes que reciben tienen menos disponibilidad para poder adquirir estas medicaciones, y también preguntarle a los expertos qué opinan acerca de la utilización de otros betabloqueantes, porque se observan en la mayor porcentaje de pacientes que consultan con miocardiopatía hipertrófica la utilización de otros tipos de betabloqueantes. Bien, bueno, en cuanto a la pregunta de la conducta quirúrgica, si bien había una vegetación que alcanzaba los 10 milímetros, la verdad que no le producía grandes insuficiencias mitral, no tenía insuficiencia cardíaca. La verdad que nunca progresó a llegar a tener un criterio quirúrgico, y con el tratamiento médico antibiótico respondió muy bien. En cuanto a los betabloqueantes, la verdad que nosotros tenemos disponible propanolol, atenolol y carvedilol. La función era conservada, y la paciente no tenía obra social, por eso, bueno, tenemos más experiencia con el uso de atenolol, digamos. Bien, muchas gracias Brenda, gracias Agustín. Veo que el doctor Lema está levantando la mano, así que si quiere activar el micrófono, doctor. Hola Mauro, en primer lugar quiero felicitarlos a todos por la iniciativa de la reunión y por las presentaciones, la verdad excelente. Y a Agustín aportarle algo, porque en tercer año de residencia me tocó ver la primera vez un NUNAN, y una de las cosas que aprendí, y no por cardiología, sino por el servicio de hemato, es que los pacientes con NUNAN tienen una diátesis hemorrágica importante. Eso es algo a considerarlo. Más de la mitad de los pacientes con NUNAN suelen tener déficit de factor 8, plaquetopenia, tiempo de sangría prolongado. Por lo tanto, siempre hay que evaluarlo con pinza, porque uno de los grandes problemas que tienen los pacientes con NUNAN es la mortalidad por hemorragias. Independientemente de lo que vos expresaste, que es claro y contundente que cuando tienen hipertrófica es de peor pronóstico, ¿no? Pero es un dato que recuerdo, justamente estábamos discutiendo, me acuerdo en ese momento, un paciente con NUNAN que tenía que operarse de una colecistectomía, y eso fue uno de los puntos de discusión, incluso más que el riesgo quirúrgico por la miocarditis hipertrófica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Acá van llegando algunas preguntas por distintos medios, y
para cualquiera, para usted, doctor, o para cualquiera de los expertos. Están preguntando qué papel tiene el test genético y si tiene alguna aplicabilidad y si tuvieron alguna experiencia con este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares. Sí, digamos, en un mundo ideal, los estudios genéticos, al menos de las mutaciones malignas, que son un panel de 7 mutaciones, son de mucha utilidad. Pero vos fíjate que a pesar de que esto se viene hablando hace muchos años, todavía en las guías no lo colocan como obligatorio al tema de la mutación, digamos, la búsqueda de la mutación y el tratamiento en consecuencia. En lo personal, y eso más relacionado con la búsqueda de enfermedad de Fabry, cada tanto tenemos la posibilidad de evaluar a pacientes con miohipertrófica, sabiendo que no son Fabry, pero bueno, nos dan la posibilidad de evaluarlo para ver qué perfil genético tienen. Y la verdad, les voy a ser sincero, los informes de los reportes genéticos de estos pacientes son extremadamente confusos porque te categorizan cuál es la mutación y te dan porcentualmente las probabilidades de afectación. Y cuando uno ve ya el informe número 20, te das cuenta que casi todas son las mismas, es decir, con más o menos predominio hacia la miohipertrófica, con más o menos predominio hacia la mio no compactada y con más o menos probabilidad de desarrollar miodilatada, con lo cual, en lo personal, no me es de mucha utilidad. Hasta ahora no he descubierto ningún patrón mutación genética maligna y todas las otras mutaciones que nos envían no me aportan nada a la evaluación clínica que hoy hacemos de rutina, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Matías Zapata, que está levantando la mano, si quiere activar el micrófono para hacer alguna pregunta a cualquiera de los expertos. Hola, buenas tardes a todos. Primero, felicitar a todos los chicos, muy buenas exposiciones, muy concretas. Agradecer a los expertos que participan en nuestra jornada regional. Y le tengo una pregunta sobre todo para el doctor Colli y el doctor Artea, electrofisiólogos. En cuanto al tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, sabemos que, bueno, después del tratamiento médico, los tratamientos intervencionistas incluyen el marcapaso, la ablación con alcohol y la miomectomía. ¿Cuándo puntualmente uno, en un paciente con tratamiento médico óptimo, decide o piensa en implantar un marcapaso como parte del tratamiento? Si alguno de los doctores quiere activar el micrófono. Hola. ¿Vas vos, Marce? Sí, lo mismo. Dale. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente una hora bastante productiva para todos, creo. Muy linda la charla. El tratamiento para reducir el gradiente comienza siendo un tratamiento médico. Luego del tratamiento médico, el fracaso del tratamiento médico está en tanto y en cuanto relacionado con la no caída del gradiente o con el empeoramiento de la clase funcional, con lo cual uno busca otras alternativas de tratamiento para tratar de solucionar el problema. El implante de marcapasos ha pasado por varias etapas. Al ser considerado antes como de primera línea, cayó en desuso para ser una de las últimas opciones de tratamiento. Fue superado en una época por la alcoholización de la primera perforante septal para provocar una fibrosis septal y reducir así el espesor de la pared que obstruye el tracto de salida de los ventrículos. Pero es una intervención, es un infarto. A mí no me gusta la palabra controlado, pero porque yo no lo creo que lo sea. Para mí es un infarto, entonces me parece que es una técnica que también hay que tener bastante cuidado. Con respecto a la cirugía, lamentablemente como es una patología tampoco tiene poca expresión en cuanto al número total de casos, los grupos quirúrgicos no tienen mucha experiencia, pero en centros con experiencia o centros de referencia contienen un gran número de derivación, la cirugía parece ser una alternativa terapéutica bastante viable, no solamente en corto plazo, sino que a largo plazo en el seguimiento. Y luego creo que el marcapaso quedó como última opción terapéutica, buscando
Lo que el marcapaso se hace es buscar motilidad paranasal septal. Al buscar motilidad paranasal septal, vos invertís el movimiento del septum con respecto al movimiento de la valva anterior de la mitral, con el cual reduce el gradiente. No sé si he sido claro, Leo, o ustedes. No, yo creo que estoy de acuerdo, el marcapaso ya está en desuso, y otra cosa que hay que hacer en la programación del marcapaso cuando se ponga es acortar el AB lo más cortito posible. Pero fuera de eso... Sí, parece fácil, pero tenés que tener una captura completa. Entonces, lo que dice el doctor Ate es correcto. A veces, vos provocando una captura completa ventricular en un marcapaso secuencial, que es el que tenés que usar, acortás tanto el intervalo B que provocás una contracción auricular con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Entonces, en definitiva, estás teniendo una disociación auriculoventricular. Eso aumenta la incidencia de FA y empeora la clase funcional de estos pacientes por aparición de un fenómeno hemodinámico relacionado con la terapéutica, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctores. La doctora Diana Piccini quiere hacer algún comentario. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, doctora. Bueno, mi nombre es Diana Piccini, soy residente de cardiología del Sanatorio Adventista del Plata de Entre Ríos. Gracias por la invitación. Mi pregunta es para Brenda Miglioni. Primero, felicitarte por la presentación, muy buena. Mi pregunta es, para los casos en que no se detecte gradiente obstructivo del tracto de salida del VI, con un eco basal aún realizando maniobras de valsalva, si cuentan en su centro con la posibilidad de realizar ecoestrés con ejercicio para poder corroborar realmente si ese gradiente se modifica o se mantiene igual. No sé si me escuchó. Ah, tiene el micrófono. Se escucha perfecto. ¿Alguno de los doctores, por favor, quiere activar el micrófono para responderle a la doctora? Perdón, Diana, la pregunta tuya concretamente es si no puedo desenmascarar una obstrucción basal o con valsalva, si tiene sentido hacerle un ecoestrés. ¿Es eso la pregunta? Claro, como método complementario en casos en que la sospecha clínica sea muy alta, ya que en esta patología lo que más nos importa, o uno de los principales parámetros que tenemos que conocer, es realmente si hay obstrucción del tracto de salida del VI o no. Si su centro cuenta con la posibilidad de ese método. No, sí contamos con ecoestrés, pero no lo uso rutinariamente en la búsqueda del componente obstructivo en las miohipertróficas. Es decir, si nuestro equipo de ecocardiografía con la maniobra de valsalva no logra objetivar obstrucción, la considero no obstructiva. Muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor, doctor. Sí, los ecocardiografistas miran muy bien el movimiento arteriosistólico. O sea que, ¿por qué? Porque hay miocardiopatías hipertróficas no obstructivas, secundarias, por ejemplo, una hipertensión severa o una patología valvular aórtica, que tienen un pseudo movimiento arteriosistólico, porque es el empuje de la pared posterior. Entonces, el ecografista con experiencia puede definir muy bien cuándo es un pseudo movimiento del movimiento arteriosistólico. Si vos tenés movimiento arteriosistólico, tenés gradiente. El número total del gradiente que condicione la aparición de los síntomas y el tratamiento puede variar de latido a latido y puede variar por varias circunstancias, ¿no? Así que, pero yo creo que si el ecografista te dice que tiene bajo gradiente, hay que creerle porque la experiencia es importante, ¿no? Y el movimiento arteriosistólico te dice eso. ¿Está muteado, Leo? Doctor, Está muteado, Leo. Ahí estoy. Yo sí utilizo el ecoestrés, pero para valorar el resultado del tratamiento.
Cuando un paciente tiene gradiente y está con fármacos, es impresionante ver cómo va cambiando, si tiene buen resultado el fármaco, el gradiente en ejercicio. Yo para eso sí, para el seguimiento y dosificación de fármacos sí lo utilizo. Pero para el diagnóstico no, tampoco. Sí, totalmente de acuerdo, Leo. O sea, en el contexto de, sobre todo las terapias invasivas, ¿no? Eso, con los fármacos también, pero sobre todo para las terapias invasivas es de utilidad. Y otra utilidad que uno no hace, esto es off-label de guía y todo, es para ver si aumenta mucho la presión pulmonar intraesfuerzo. Eso es un claro ejemplo de que el paciente está mucho peor de lo que yo estoy viendo en la valoración cotidiana. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta, un comentario de la doctora Fiamma Caimi. Le damos la palabra. Hola, buenas noches. Primero, felicitar a todos por la presentación, la verdad muy interesantes y todo el tiempo que lleva y demás, así que los felicito. En segundo lugar, quería preguntar, porque en la primera charla, en la estratificación de riesgo, sabemos que en nuestro último consenso de miocardiopatía hipertrófica está puesto como algunos factores modificadores. Dentro de los factores modificadores, ahora en el último congreso de la ESC se estableció la fibrosis como 15%, y el otro punto era mutaciones, que la variable genética es importantísima, porque en esta paciente, por ejemplo, si bien se le hubiese podido diagnosticar de forma fenotípica, porque particularmente justo tiene un NUNAN, pero supongamos que la paciente no es fenotípicamente diferente, si nosotros hubiésemos tenido genética positiva de la madre, es decir, de la madre de la paciente, sí se podría haber hecho seguimiento y estudio genético a la hija y por ende también a la niña que murió, no recuerdo con cuánto, creo que con 2 años es que dijeron. Entonces, hacer la segregación familiar y por ende no solo conocer cómo va a evolucionar esa mutación en la paciente, sino también tener en claro en el niño, por ejemplo, para la estratificación pronóstica. De hecho, esta paciente, cuando vimos el eco, tenía hipertrofia con una fracción de eyección conservada, con un gradiente alto. No recuerdo la aurícula de haberla escuchado, pero no sé, Agustín, si le hicieron estratificación pronóstica, si ya clasificaba para implante o no. Bien. Sucede que el NUNAN no está validado para los scores de riesgo, no se sacan en el NUNAN, digamos. De todas maneras, se lo sacamos para fines académicos, le daba un 4,5%. No estaba estratificada la paciente, ni la madre, ni la hija. Sí, en un control posterior la idea era quizás hacerle un test genético. Pero sí, sobre todo no están validados para los NUNAN, la estratificación de riesgo. Bien, muchas gracias. Bien, gracias. El doctor Matías Zapata también quiere hacer algún comentario. Le cedemos la palabra. Sí, dirigido a los expertos, sobre todo al doctor Luis Lema. En cuanto al tratamiento médico, conozco casos de diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en pacientes jóvenes sin síntomas, donde todavía no se decidió iniciar tratamiento médico, ni siquiera con beta bloqueantes. ¿Cuándo es conveniente decidir iniciar la terapia? El tratamiento farmacológico en la anemia hipertrófica entra dentro de la rama para el tratamiento del componente obstructivo. Digamos, uno globalmente siempre tiene que separar el abordaje obstructivo de la enfermedad y el abordaje electrofisiológico o el riesgo de muerte súbita, que tranquilamente lo puede tener un paciente no obstructivo también. En los pacientes obstructivos solamente tratar los sintomáticos. Quiero recordarles que no hay ningún trabajo hecho con beta bloqueante que avale su uso. Eso es una indicación que viene de pequeños estudios observacionales y que permanece a través de los años en la guía porque sigue siendo racional.
el primer trabajo que mostró reducción de los eventos mayores en los pacientes con hipertrofia y componente obstructivo es con disopiramida, que no disponemos en nuestro mercado, y ahora el que mostró que es prometedor, digamos, con Mavacapten, pero no hay un estudio ni con verapamino ni con beta bloqueantes para decir que es, digamos, reducen eventos mayores. Uno lo usa cuando el paciente es sintomático y tiene un componente obstructivo. Si no tiene síntoma y no tiene componente obstructivo, no requiere ninguna terapia, ¿no? Muchas gracias. Bien, bárbaro, gracias, doctor. Acá hay una pregunta que me mandan. ¿En qué momento considerar solicitar una resonancia cardíaca, por supuesto, a un familiar de primer grado con antecedentes familiares de muerte súbita en este contexto? En pacientes sin diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, solamente por tener el antecedente no sería la indicación. En los pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, en todos, creo que sí es factible, por los mismos motivos que sabemos de la factibilidad de la resonancia, en todos habría que hacer la resonancia magnética. Y ya no solo por lo que nos sugiere en las últimas guías, que dicho sea de paso, lo venimos viendo en artículos hace más de 10 años, que es la carga de realce tardío, sino también porque a veces poder objetivar la obstrucción medio ventricular con el aneurisma apical, que es un fenotipo de muy alto riesgo en estos pacientes, también nos ayuda la resonancia magnética aún más que el ecocardiograma, ¿no? O sea que la respuesta sería, para escriniar un paciente con antecedentes familiares miohipertróficos, no, en el paciente que yo confirmo el diagnóstico por los criterios actuales, a todos. De acuerdo, sí. Sí. Desde el 2014 más o menos que los congresos internacionales, por lo menos a los que yo he estado presente, inclusive lo hemos comentado con el doctor Lehmann, el avance de las imágenes en determinadas enfermedades para identificar el riesgo ha sido muy importante. Y en esta creo que es una de las más importantes. Tanto lo que aportó la ECO en su primera herramienta, y la resonancia magnética como una alternativa de segundo orden, hoy ya de primer orden, tanto para el diagnóstico de la enfermedad con gradientes obstructivos sin él, y tanto para estratificar el riesgo de muerte súbita, ha sido totalmente importante. Así que si se confirma el diagnóstico por eco, todo debe llevar a la resonancia, porque yo creo que la fibrosis es un marcador de mal pronóstico en un paciente que puede estar totalmente asintomático y que ni siquiera tiene antecedentes familiares, o puede tener antecedentes familiares de muerte súbita, pero que no haya tenido ningún evento el paciente. O sea que hay que tener cuidado, pero la resonancia es un arma sumamente importante. De hecho, en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, la sola presencia de alta carga de fibrosis es una indicación 2B para implante de cardiodefibrilador, ¿no? Según las últimas guías. De ahí es la importancia del método. Mauro, sí. Perdón, te puedo aportar un dato que no me quiero olvidar, que lo había anotado mientras daba la presentación la doctora Mavacapten. Lo interesante es que esto es toda una línea de investigación que se viene haciendo hace más de 20 años. Ustedes saben que para modular una enzima yo la puedo modular en forma activa o en forma alostérica. En forma activa, digamos, es un modulador positivo, y en forma alostérica es un modulador negativo. Así como por un lado se vino la evolución de los estudios con Mavacapten y con otras drogas que son moduladores alostéricas, o sea, inhibidoras de la TPase y la miosina, tenemos ya incluso publicado, y con modesto, pero con resultados positivos del endpoint, el omecamtiv mecarbil, que fue publicado este año
en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el estudio Galactic. Eso es importante porque son dos líneas de investigación que vienen paralelas y que tienen que ver con el descubrimiento de estos moduladores de la ATPase, la miosina. O sea que no sería de extrañar que la próxima generación de esos moduladores nos puedan aportar. Yo tengo me impresiona más que va a ser más positivo para el lado de la miohipertrófica que para el lado de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Pero, digamos, las líneas de investigación son muy interesantes. Perfecto, doctor, muchas gracias. No sé si alguien quiere más hacer algún aporte, alguna pregunta que tenga. Yo Sí, el por favor. último, sí, perdón, ¿quién? Adelante. No, yo para el tema que quedamos, el tema del síncope, que habló el doctor Sacripanti muy bien, es muy importante, sobre todo en miocardiopatía hipertrófica, pero en todos los síncopes, la mayor relevancia que tiene en todo esto es la anamnesis, sobre todo en la miocardiopatía hipertrófica. Si nosotros consideramos al síncope cardiogénico, ya nos eleva muchísimo el riesgo de muerte súbita en ese paciente y la necesidad de implante de un cardiofibrilador. Pero un paciente con miocardiopatía hipertrófica puede tener un síncope neurovegetativo, un síncope vasovagal, y eso no aumenta el riesgo. Entonces, todo paciente que tenga pérdida de conocimiento, que tenga síncope, la anamnesis es lo que tiene que hacer primero, y vamos a tener arriba de un 70% de diagnóstico solamente con la anamnesis. Eso, nada más. Perfecto, doctor. Acá preguntan, ¿qué pasa en el paciente deportista? Muchas veces es conflictivo el diagnóstico diferencial con miocardiopatía hipertrófica, sobre todo cuando uno tiene que limitar la actividad de este tipo de pacientes, para cualquiera de los doctores. Ese es uno de los grandes, perdón, Marcelo, de los grandes desafíos. Hay veces que es bastante claro la diferenciación, y eso está dado fundamentalmente por el estado volumétrico del ventrículo izquierdo, pero otras veces no es claro, y cuando el deportista es rentado y de clubes muy importantes. Me ha tocado atender en un congreso europeo con el médico del Manchester City, del Barcelona, y dos casos de la vida real. Un muchacho africano que era contratado para las inferiores en Manchester City, y otro caso de un costarricense que era para la Masía de Barcelona. Y obviamente tenían las mismas preguntas, las mismas discusiones, y hoy, digamos, uno podría consensuar en que estos pacientes, estas personas deberían parar su actividad física y ser reevaluados en 3 y 6 meses con la resonancia magnética. Si cambian el estatus imagenológico, se considera que estas personas no tienen una miohipertrófica real, sino una hipertrofia asociada al deporte. Hay otras veces que es mucho más claro, no es tan gris la zona, y uno puede decir, bueno, este es más un corazón de deportista que una miohipertrófica, pero en términos generales, en cualquier tipo de actividad física, parar y evaluar y reevaluar, esa sería la consigna. Sí, totalmente de acuerdo. Y otro dato es que en el deportista habitualmente no tienen fibrosis en la resonancia, ¿no? Sí, yo quería, en un principio, ustedes saben que hay cambios en relación de los cambios volumétricos del ventrículo o la aparición de hipertrofia está en relación con el tipo de ejercicio que uno hace, ¿no? Aquellos ejercicios profesionales, los fondistas, aquellos que hacen grandes maratones, dilatan el corazón en la primera etapa, y aquellos que hacen ejercicios isométricos, los pesistas o los físicos-culturistas, hacen hipertrofia. Sí, lo primero que hacemos en los países donde tenemos pocos test genéticos son desentrenar al paciente. Y como dice el doctor Atea, la presencia de fibrosis podría descartar que sea un corazón con cambios anatómicos relacionados con el deporte, y podría uno pensar que sea otra patología como la miocardiopatía hipertrófica. Pero si es un deportista de élite de alta competencia, los test genéticos y la resonancia
son dos marcadores muy importantes en este caso porque pueden o no ayudar a seguir con la actividad o a dejarlo en el camino. Perfecto, muy claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a ir cerrando. Perdón. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica del deporte, ¿hay alguna relación con arritmias también o es benigna? Como yo te decía recién, no hay un ejercicio puro, no hay un ejercicio isométrico puro ni un... por lo tanto, hay mix, hay corazones hipertróficos con algo de dilatación, o sea, lo que se haría una hipertrofia excéntrica, a lo cual lo tenés que desentrenar. Cualquier fenómeno hipertrófico, cualquier hipertrofia, perdón, y cualquier dilatación de ventrículo puede traer elongación de fibras, estiramiento muscular y aumento de los cambios volumétricos y de presión y generar arritmias. Arritmias en deporte es un capítulo bastante moderno y bastante cautivante porque permite inclusive discriminar a aquellos que van a evolucionar bien y a aquellos que van a evolucionar mal, ¿no? Independientemente del deporte que realicen, pero de todo deportista con cambios anatómicos tenés que pescar o buscar arritmias relacionadas con eso porque me parece que cambia un poco el valor pronóstico de los hallazgos. No sé si es suficiente. Sí, perfecto, muchas gracias, Doc. Muy bien. ¿Alguien más? Si quiere hacer. Estamos bien con el tiempo. Bueno, visto y considerando que en función del tiempo ya vamos terminando, que los doctores han sido muy amables en responder cada una de nuestras dudas, vamos a ir finalizando este encuentro. Fundamentalmente queremos invitarlos voy a compartir una diapositiva, esperemos un momento a ver si se ve. Si se ve la presentación. No se ve nada. ¿No se ve? A ver. No. Le voy a compartir la doctora Unray. Ahí, bien. Bueno. Ahí se ve ya. Mauro, ¿estás ahí? Sí, ¿se escuchó? No, no se escucha nada. Bueno, acabo de dar un monólogo de cierre solo. Sí, pero bueno, era básicamente para invitarlos a todos a que nos sigan en redes sociales, vía Facebook, Instagram, Twitter o en la web de CONAREC. Fundamentalmente invitarlos al próximo congreso Interresidencia de Cardiología de CONAREC en este año, que por motivos ya conocidos se va a realizar de forma virtual, como prácticamente todas las actividades que se están realizando últimamente. Va a llevarse a cabo entre el 26 y el 27 de noviembre, así que quedan todos más que invitados a participar y a conectarse a cada una de las charlas. Y finalmente agradecer a cada uno de los doctores que muy amablemente nos han acompañado esta noche. Realmente ha sido un placer cada una de sus intervenciones y por supuesto a cada una de las personas que se quedaron conectadas hasta último momento. Así que
nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta luego, felicitaciones por las presentaciones. Chao, hasta luego, excelente. Chao, buenas noches, muchas gracias. Chao, chao.